daros la bienvenida a una nueva emisión de Tiny Asesores. Vamos a tratar dos temas muy concretos que van a ser en la época de la jubilación. Uno es cómo rescatar el plan de pensiones y cómo afecta a nuestra fiscalidad, y otro va a ser el de el de el de cuando un autónomo profesional, un autónomo tiene trabajadores a su cuenta y si se jubila, ¿qué pasa con esos trabajadores? ¿Qué indemnizaciones tengo que pagar? Ok, pues después de solventar estos problemas técnicos, perdonadme, pasamos al primer tema, que es cómo rescatar el plan de pensiones, ¿vale? El plan de pensiones, como hablaba anteriormente, es un producto financiero que a lo largo de mi vida voy aportando unas ciertas cantidades que el día de la jubilación me las van a devolver más unos rendimientos o unas ganancias que haya tenido en función de qué plan de pensiones haya invertido, ¿no? Entonces, este plan de pensiones, vamos a pasar ya a poner las diapositivas para que lo veáis, ¿vale? Estos planes de pensiones, lo primero que hay que pensar es que si puedo eludir cuando rescate este plan de pensiones, puedo eludir la Hacienda. En este caso, la respuesta, como podéis ver, es bastante sencilla. No, no porque Hacienda, porque los bancos, las gestoras de fondos de planes de pensiones, cuando nos devuelven el dinero, lo hacen automáticamente, lo comunica la agencia tributaria. Entonces, cualquier pensamiento que tengamos de poder eludir estas cantidades a Hacienda es imposible, ¿vale? Seguimos. Una vez llegado el momento, ¿qué podemos hacer? Yo lo pongo en grande para que lo veáis. Pues tenemos, perdona, tenemos el rescate en forma de capital, que esto es rescatarlo de una forma total, ¿vale? La cantidad que tuviéramos. Rescatar en forma de renta, que es decir, le decimos a nuestra gestora del plan de pensiones que queremos que nos devuelvan el dinero de forma periódica, ya sea de forma mensual, de forma trimestral, ¿vale? Lo que pasa es que una vez que ya has elegido esta modalidad, no puedes rescatar el resto de dinero que te queda de una sola vez. Y luego tienes la forma mixta, que en este caso sí, si eliges, puedes rescatar una parte en forma en forma de capital, como se dice, es decir, un importe, y otra en forma periódica, ¿vale? Y luego tenemos la última, que es el rescate en planes de forma de renta vitalicia, que depende como queramos, depende de la cantidad que tengamos que rescatar, puede ser una buena opción debido a la fiscalidad, ¿vale? Entonces, la clave de cómo rescatarlo está en el tema de IRPF. Como recordaré, como hemos estado hablando en varias ocasiones sobre otros temas de IRPF, os quiero recordar que el IRPF tenía como dos grandes grupos. Tenemos lo que llamamos la base imponible general, donde estaban las rentas del trabajo, y luego estaba la parte de rentas del ahorro, que era cuando teníamos ganancias por dividendos, por la venta de una casa. Entonces, estos dos grandes bloques es donde, según la forma de que tengamos rescatar el plan de pensiones, va de un lado a otro, ¿vale? Entonces, rescatar, por ejemplo, como os hablaba, en forma vitalicia, teníamos dos opciones. Y es que en forma vitalicia, rescatarlo puede ser que el mismo, como os viene aquí en la carátula, es que rescatar el plan y constituirlo como una renta vitalicia, es decir, que siempre a lo largo de toda mi vida me paguen una cantidad, ¿vale? Esto va a ir a la parte del ahorro. ¿Esto qué puede ser? Que si es una cantidad importante, me puede salir más barato que si es que si fuera como renta del trabajo. Pero si al cobrar el plan de pensiones en renta vitalicia, lo que tengo que, el propio plan ya me lo puede pagar de forma vitalicia, en esas condiciones, se va a considerar como rendimiento del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de cobrarlo en renta vitalicia, la cuestión sería rescatarlo todo como capital, ¿vale? Rescatarlo todo entero y luego meterlo en un producto financiero que me vaya a dar una renta vitalicia para que esos rendimientos se consideren como capital mobiliario, lo que se llama lo que hablábamos
esté dentro de la base imponible del ahorro. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la tributación que tengamos, ya lo vais a ver. Claro, ¿qué pasa? Que cuanto la renta de trabajo, ya sabéis que hasta a partir de 60, o sea, va incrementando por escalas hasta 60.000 euros, donde se puede tributar hasta un 45%. Entonces, si yo rescato un plan de pensiones que sea, por ejemplo, de 60.000 euros, voy a tributar en renta de trabajo, ya sea lo rescate en forma de capital o mes a mes o trimestral, o lo rescate de forma vitalicia. Si el plan de pensiones me lo puede dar, o sea, lo que se llama el rendimiento de trabajo, me voy a ir hasta un 45%. Solamente si cobrara. Hay que considerar también que el momento en que cobremos, y ya lo veréis, es que se suma a las ganancias que haya tenido, a los rendimientos de trabajo que haya tenido ese año. ¿Vale? Entonces, si veis aquí, en este cuadrito, efectivamente, que se va poniendo cada vez más rojo, cuando yo tenga estas rentas de trabajo, a partir de 40.000 euros, como podéis ver aquí, tanto de renta del ahorro, vale 20.000. No se va a ver bien porque se tapa, entonces os lo pongo aquí para que lo veáis. Si ahora veis mi ratón, que lo tenemos aquí, ¿vale? Si yo cojo 40.000 euros, que sería coger 20.000 de aquí más 20.000 de aquí, que sería un 18,2%, ¿vale? Aquí sería prácticamente lo que estaría pagando en rentas del trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando aumento rentas del trabajo? Cuando aumento a partir de 60.000 euros, que es un 45%, se ve que a medida que aumente a partir de 40.000 euros me va a compensar más hacerlo como renta del ahorro como renta del trabajo, ¿vale? Entonces, para cantidades muy grandes, para que no haceros un lío, para cantidades muy grandes a partir de 40.000 euros, habría que hacer una simulación si interesa más por rentas del ahorro que por rentas del trabajo, ¿vale? ¿Cuándo se puede recuperar un plan de pensiones? Bueno, unos consejos antes de hablar de cuándo se puede recuperar, unos consejos. Entonces, los primeros consejos que os damos es que antes de rescatar, primero hagáis una simulación fiscal, ¿vale? Con un asesor o vosotros mismos lo hagáis a través del simulador de renta web que, por ejemplo, hay. Hay que considerar que el año en que yo rescato, el año que yo jubilo, hay que ver si el año que yo jubilo, porque no es lo mismo jubilarse el 1 de enero del año que el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me jubilo, por ejemplo, el 1 de diciembre? He trabajado durante esos años, con lo cual mis rentas han sido mi sueldo, el que haya tenido, y solo voy a cobrar un mes de pensión. Que generalmente la pensión suele ser más baja que el sueldo que estoy cobrando. Entonces, ¿qué pasa? Que un consejo que damos es que nunca rescatáis el mismo año, a no ser que lo necesitéis, claro, por necesidades financieras, se rescate el mismo año que se haya estado trabajando, sino que se espere al año siguiente, donde se va a cobrar la pensión y la renta de la pensión va a ser más baja y va a ser que nuestra tributación sea menor, ¿vale? Luego hay que considerar que se aprobó una exención fiscal, ¿vale? Para el rescate del plan de pensiones, y ese plan de pensiones está en una exención del 40% hasta las aportaciones del 2007. Es decir, y os lo pongo en un ejemplo, si yo aporte si yo tengo un plan de pensiones que rescato de 100.000 euros y he rescatado, por ejemplo, y el 50% que he aportado ha sido hasta el 2007, solamente de esos 50.000 euros voy a tributar 30.000. Con lo cual aquí convendría mirar de forma mixta a lo mejor o de forma mixta o de forma mixta el rescatar un plan de pensiones, ¿vale? De una sola vez aplicando esa exención sería los 50.000 euros porque tributaría solamente 30.000 y luego más adelante rescatarlos de forma mensual o de forma capital, ¿vale? Entonces, unos consejos y sobre todo antes de tomar ninguna decisión, hacer una simulación fiscal a ver qué es el pago que voy a hacer, ¿vale? ¿Cuándo se puede recuperar un plan de pensiones? Pues aquí os lo pongo bien grande para que lo veáis. Pues los planes de pensiones están pensados para ahorrar a largo plazo. Entonces, con la última reforma que hubo en 2015, se pueden recuperar al cabo de 10 años eh, cuando haya aportado ya 10 años. Entonces, esto será a partir del 2025. Entonces, planes de pensiones que se hayan constituido en 2015 y que ya han cumplido en 2025 los puedes recuperar. En este caso, generalmente no se suelen hacer,
porque generalmente son, primero porque no has tenido casi rentabilidad, y lo único que recuperas si lo tienes asegurado es las partes que has aportado. A estos supuestos se suman pueden haber otros casos, ¿vale?, en los que rescatar el plan de pensiones, como puede ser el fallecimiento del partícipe. O sea, tengo un plan de pensiones, fallece la persona que está aportando y el beneficiario hereda el plan de pensiones. Ojo, los planes de pensiones no se heredan, hay beneficiarios, ¿vale? ¿Eso qué quiere decirse? Que si, por ejemplo, una persona hereda, un hijo hereda, por ejemplo, el hijo puede seguir aportando dinero en ese plan de pensiones y no tiene por qué rescatarlo obligatoriamente, ¿vale? Entonces, este plan, eso es una forma que veremos también de eludir una parte de tributación, ¿vale? Vamos a ver, seguimos con... Un momento, aquí. Vale, puede pasar que... Puede pasar que después de rescatar el plan de pensiones pueda seguir aportando. Sí, puedo aportarlo, ¿vale? Puedo seguir aportando. Pero ya no puedo, el beneficiario ya no será el titular del plan de pensiones, sino será el beneficiario, en este caso, ¿vale? Distinto, por ejemplo, como os pongo aquí, un desempleado, por ejemplo, y ya sabéis que ahora con el tema del estado de alarma, el Estado sacó en el BOE de que si tienes un plan de pensiones puedes rescatar una parte de los ingresos que no he obtenido por estar parado. Y eso no me tributo además. Con lo cual es una parte. O por desempleo también, en el caso de que estés desempleado, en el caso de que no estamos en estado de alarma, se puede seguir aportando, ¿vale? Entonces, esto es uno de los casos en que se puede rescatar sin tener que jubilarse, ¿vale? Hay otros casos que según las características del producto pues se podrán rescatar también, ¿vale? Quería hablaros también de tener cuidado con... Perdón. Quería hablaros también de otros temas, ¿vale? Que es, por ejemplo, el de una herencia encubierta, ¿no? En estos planes de pensiones, como no están sujetos al impuesto de patrimonio ni al impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? Porque ya os he dicho que los planes de pensiones no se heredan, ¿vale? Lo que suelen hacer, por ejemplo, la gente para que no tenga que tributar, sobre todo en comunidades autónomas donde la tributación es alta, es coger un plan de pensiones, ¿vale? Meter una cantidad en ese plan de pensiones, dejarlo ahí y luego poner de beneficiario a los hijos. Cuando esta persona fallezca, esta persona no tiene que pagar ni impuesto de patrimonios, no está pagando impuesto de patrimonio por esa cantidad, porque puede ser una cantidad importante, imaginaos que puede ser medio millón de euros, o pueden ser 300.000 o 400.000, ¿vale? En el que la suma de todos mis bienes pueda sumar y pueda hacerme pagar el impuesto de patrimonio. Entonces se pone ahí, se pone en esa parte. Y luego los hijos son los que heredarán ese plan de pensiones. Entonces los hijos son los que decidirán en función de su problemática fiscal si lo rescatan de una vez, como hemos hablado antes. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo ahora. Bueno, luego si hay más consultas, pues os pondré. Os voy a poner un vídeo del Deutsche Bank que es muy interesante y es un resumen de todo lo que os he contado, ¿vale? Y sobre todo también os va a contar los mitos que hay sobre eso. Yo creo que es interesante, dura 3 minutos y os lo voy a poner ahora mismo y si queréis verlo está en YouTube, ¿vale? ¿Cuál es la mejor forma de rescatar mi plan de pensiones? Se acerca la esperada jubilación, o bien nos acabamos de jubilar y nos preguntamos, ¿cuál es la mejor manera de cobrar nuestro plan de pensiones? En primer lugar, examinemos algunos mitos erróneos acerca de los planes de pensiones. Mito erróneo 1. Me jubilo, luego debo cobrar mi plan. Esto no es cierto. Al jubilarse no es obligatorio rescatar nuestro plan de pensiones. Podemos mantenerlo ahorrado o decidir usarlo para complementar nuestra pensión.
La mejor opción dependerá de nuestras necesidades y para tomar una decisión será aconsejable tener en cuenta la fiscalidad, lo que nos lleva al siguiente mito erróneo. Mito erróneo 2. Los planes de pensiones no tributan. Falso. En el momento en que rescatamos el patrimonio del plan de pensiones, este representa un ingreso en nuestro IRPF. Concretamente, los importes que rescatamos se tratan como si fueran rendimientos del trabajo. Así, debemos analizar qué impacto fiscal tendrá el rescate que hagamos. Mito erróneo 3. Una vez jubilado, ya no puedo aportar a planes de pensiones. Este es un malentendido muy común. Una vez nos hemos jubilado, podemos seguir aportando a nuestro plan de pensiones y aprovechando sus ventajas fiscales. Ahora bien, si ya hemos rescatado alguna cantidad de un plan de pensiones en concepto de jubilación, lo que aportemos a ese mismo plan solamente podrá ser rescatado por los beneficiarios por fallecimiento o para el supuesto de dependencia. Es decir, no podrá utilizarse para aumentar el importe que cobramos del plan de pensiones en concepto de jubilación una vez se ha iniciado ya el pago. ¿Qué opciones tenemos? No necesitamos tocar nuestro plan. Si por el momento no necesitamos el dinero ahorrado, lo más prudente pudiera ser mantener nuestro ahorro en un plan conservador y bien diversificado, de forma que se fuese revalorizando el saldo acumulado. Incluso podemos plantearnos realizar aportaciones que nos supongan una ventaja fiscal. Queremos disponer de los ahorros en nuestro plan. Es recomendable valorar si queremos beneficiarnos de la reducción del 40% en el rescate en forma de capital si es que tenemos derecho a ella. Veamos dos ejemplos. Ejemplo 1. En el caso del cobro de un plan de pensiones de 200.000 euros, en forma de capital, con derecho a la reducción del 40% en la tributación por la mitad del saldo acumulado, 100.000 euros, obtendremos un importe neto después de impuestos de 139.200 euros de los 200.000 euros dispuestos. Ejemplo 2. En el supuesto del cobro de un plan de pensiones del mismo importe de manera mixta, es decir, con una prestación en forma de capital de 100.000 euros, con derecho a la reducción del 40% y una renta mensual de 1.000 euros a deducir de los 100.000 euros restantes, el impacto en impuestos de la parte del plan de pensiones es muy inferior, por lo que obtendremos un importe neto el primer año de 90.796 euros de los 112.000 euros dispuestos. Este impacto impositivo será todavía menor a partir del segundo año, ya que solo tendríamos que tributar del plan de pensiones por los 12.000 euros de la renta percibida durante el año. Más consejos, infografías y vídeos en espaciodefinanzas.com. Deutsche Bank. Estaba contando que, bueno, pues que es un resumen infográfico que tiene Deutsche Bank en la página de YouTube, ¿vale? Y resume muy bien todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, pues podéis consultarme ahora al final las consultas que tengáis sobre el tema del plan de pensiones. Hablamos ahora sobre el tema de la jubilación de los autónomos, ¿vale? Cuando un autónomo, y cuando hablo de autónomo no hablo de autónomos societarios, hablo de autónomos de empresarios individuales. Voy a poner la diapositiva, ¿vale? Para que lo veáis. Pongo en grande. Se llaman empresarios individuales, ¿no? Persona física que realiza en nombre propio una actividad comercial, ¿vale? Industrial o profesional, teniendo varios trabajadores a su cargo, ¿vale? Entonces, esta modalidad te permite extinguir los contratos de trabajo de una forma barata, ¿vale? No vale para, vuelvo a repetir, para socios, para autónomos que sean con autónomos societarios que tengan sociedades, ¿vale? Entonces, no se requiere permiso de autoridad para proceder a la extinción de estos contratos y el trabajador solo tiene derecho a un mes, a una indemnización equivalente a un mes de salario, ¿vale? El tiempo que haya estado trabajando, ¿vale? No es necesario que exista coincidencia el mismo mes que yo me jubilo con el mes que tengo que extinguir los contratos, ¿vale? Entonces puede ser que haya un tiempo prudencial para poder extinguir porque hay que cerrar el negocio o hacer el traspaso, un tiempo prudencial, ¿vale? Cuando hablamos de un tiempo prudencial no hablamos de años tampoco, podemos hablar de meses, ¿vale? Y también se puede acoger a esta exención cuando un empresario quiere continuar o quiere compatibilizar su jubilación con su actividad, ¿vale? Eso no le quita que pueda extinguir de esta manera barata a los trabajadores, ¿vale? Si un jubilado quiere seguir con su negocio y compatibilizarlo con la jubilación, de manera parcial, que ya sabéis que lo pueden hacer, pueden también extinguir los contratos de los trabajadores de una manera
Y esto es prácticamente la consulta que nos hacen sobre todo la gente que se va a jubilar, autónomos, pues que tengan comercios como peluquerías o otro tipo de comercios que tienen trabajadores y quieren jubilarse y no saben qué indemnización deben de pagar. Entonces lo hacen. Y hasta aquí, pues llegamos a la conclusión de los dos temas, ¿vale? Ahora si queréis hacer, perdona, si queréis hacer cualquier consulta, pues voy a mirar a ver si tenemos consultas. Y no, pues no hay consultas. Bueno, pues como siempre, pedidos perdón por los problemas técnicos que tenemos, ¿vale? Que no se oía bien el micro al principio, pero luego se oía bien, ¿vale? Y luego no sé si el vídeo se ha visto entero, pero bueno, intentaremos ir arreglándolo poco a poco en diferentes emisiones, ¿vale? Tenemos a nuestra productora Adriana Alcalá que nos hace todo este tipo de trabajos y nos ayuda a emitir en directo cada semana. Agradecérselo su dedicación y su trabajo. Nada más, pondremos este vídeo en nuestra página web y en todas las redes sociales lo compartiremos para que lo tengáis en concreto. Muchas gracias, que espero que sigáis bien y que pronto paséis de fase. Gracias.